¿En serio? ¡Qué genial! A mí también me llegan muchos mensajes de... Hola amigas y amigos de la promo 2021. Yo soy Jeremy Rebaza y hoy es jueves de mate. Como ven, hoy nos acompaña un amigo. Tal vez lo han visto si es que ven todos los programas de Aprendo en Casa. Sí, es Tocino. Oh, sí, bueno, uno tiene que recursearse. Si recibo más ofertas de trabajo, yo mismo soy. Gracias Tocino por aceptar acompañarnos hoy. ¡Claro! Aunque solo cumplo con mi contrato. Tengo un contrato, ¿no? No sé. Bueno, con o sin contrato, hoy nos acompañarás para hablar de un tema que nos une como país, la diversidad cultural. ¡Corten! No que hoy es jueves de mate. Yo he ensayado mi texto sobre histogramas, tablas de frecuencia. Tocino, cálmate. Este es mi programa. Déjame conducir. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Los humanos siempre queriendo protagonizar todo. En buena onda, Tosi. Yo te he llamado porque quiero hablar del arte, de la diversidad cultural y de cómo la matemática nos ayuda a comprender estos temas. ¿Me acompañas? Bueno, si me lo pides con amabilidad, no me puedo oponer. Además, has despertado mi curiosidad. ¿Cómo es que la matemática sirve para algo no matemático? La matemática está en todas partes, Tocino. ¿En todas? ¿Toditas? Vas a ver que sí. Voy a llamar al profesor Javier Moriano para que veas. ¡Ok! No me contesta. ¿Estaré interrumpiendo algo? Voy a intentar de nuevo. Bueno, mientras me contesta el profesor, les quiero contar un problema que tengo. Resulta que con mis amigos queremos organizar una gran actividad post-pandemia. Entonces, vimos unas estadísticas en internet para ver qué hace la gente para distraerse. Nos dimos cuenta de que en la ciudad donde vivimos, muy pocas personas asisten a exposiciones de arte, van al teatro o a conciertos o a espectáculos de danza. Y esto no ha cambiado en casi 10 años. Entonces me puse a pensar en por qué sucede esto. ¿Será porque hay muy pocos centros culturales en nuestros barrios? ¿O tal vez porque trabajamos o estudiamos muchas horas y no nos alcanza el tiempo? ¿O quizás porque preferimos hacer otro tipo de actividades recreativas como deportes en nuestro tiempo libre? Quisiera aplicar una encuesta a mis vecinas y vecinos para saber más. Así podríamos organizar una gran actividad de recreación al aire libre post pandemia, a la medida de sus gustos. Uy, se está pasando el rato. Voy a llamar al profesor Javier nuevamente a ver si ahora sí contesta. Hola profesor, bienvenido a Jueves de Mate en Aprendo en Casa. ¿Cómo estás, Yaremis? ¿Estabas llamando tú hace un rato? Profesor, qué bueno que me pudo contestar. Es que tengo un reto por resolver. Quiero organizar una gran actividad post pandemia, pero no sé qué le gusta a la gente. ¿Cómo es eso, Yaremis? Es que quisiera que me ayude a organizar un gran encuentro post pandemia. ¿Algo así como para celebrar que pudimos superar esta etapa? Exacto, para celebrar estar juntos de nuevo y sin necesidad de tomar distancia de 1,5 metros a cada costado. ¿Y cómo te puedo ayudar? Bueno, me he dado cuenta de que la estadística es muy útil para poder conocer a la sociedad y además de este proyecto estoy tratando de ayudar a mis amigos de cuarto a aprender sobre el tema. Por ejemplo, profesor Javier, ¿usted qué hace para divertirse? Ahora veo tele en casa, practico pasos de baile con algunos videos de internet, leo un poco, juego ajedrez, un poco de todo. Y en tiempos prepandemia, ¿qué hacía en su tiempo libre? Uy, iba a conciertos de cumbia con mis colegas. Además, yo tengo familia en varias partes del país, así que viajaba mucho y no me perdía las fiestas patronales por nada. ¡Ah, esa está buena! Claro,
Las fiestas patronales son parte de nuestra diversidad cultural. Es un concepto bien amplio, la diversidad cultural, ¿no? Sí, y aún no es muy conocido por todas las peruanas y peruanos. Justo el Ministerio de Cultura hizo una encuesta nacional y se percató de que solo la mitad de peruanas y peruanos conoce de alguna manera el término de diversidad cultural. Y además, con esta encuesta pudimos saber que definitivamente los peruanos reconocemos las fiestas patronales como parte de nuestra diversidad cultural. ¡Wow! Es de las expresiones culturales más reconocidas. Justo mis amigas y amigos de cuarto están haciendo una investigación sobre las y los danzantes de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020. Cada febrero, peruanas y peruanos de todo el país viajan a Puno para poder bailar. Así que están identificando personas que bailan ahí e investigando por qué lo hacen. Solo mira estas fotos, estos trajes. Quisiera bailar ahí algún día. Verdaderamente increíble la fiesta de la Candelaria. Además, tengo entendido que son varios días de celebración. Así va a ser la actividad post-pandemia que organizaré con mis amigas y amigos. Varios días de actividades recreativas para celebrar que estamos todas y todos juntos de nuevo. Una semana enterita. Nos pasará la voz a las y los profes de Aprende en Casa, mínimo. De todas, profe. Pero ahora de verdad necesito su ayuda y mis amigos de cuarto también, porque la estadística es súper útil para poder conocernos mejor y sé que usted es un capo en esto. Sobre todo queremos aprender cómo visualizar los datos y hacerlos más comprensibles para el resto. Al fin vuelven al tema. Mucha fiesta patronal y poca matemática. Ay, Tocino, ¿te crees la voz de mi conciencia? Como co-conductor de este programa, al menos por hoy, mi trabajo es poner un poco de orden. Bueno, en eso tienes razón. Entonces, luego de hacer un repaso de la utilidad de la estadística, ¿qué tal si revisamos algunos conceptos básicos? Claro, me parece básico, por ejemplo, entender qué es un diagrama o gráfico estadístico. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición. Estos gráficos permiten una fácil comprensión de la información en su conjunto. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre sus elementos? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en su guía para la presentación de gráficos estadísticos, los gráficos estadísticos deben tener una estructura y elementos. Como se puede ver en pantalla, en la parte superior está el código o número de gráfico. Luego el título. Abajo la figura. Y al cierre de la imagen, el pie o también llamado fuente. Profe, y hay varios tipos de gráficos estadísticos, ¿no? Yo quiero saber cuál usar en qué momento. Tienes razón, hay de muchos tipos y cumplen funciones diferentes. Pero poco a poco, Yaremis, en este programa vamos a familiarizarnos con 4 de ellos. Los gráficos de barra, los histogramas, polígono de frecuencia y el gráfico circular o de torta. ¿Cuál de estos gráficos es el más usado? Pienso que el que usamos con más frecuencia es el gráfico de barras. Empecemos por ese entonces. Como su nombre lo indica, el gráfico de barras está constituido por barras rectangulares de igual ancho, conservando la distancia de separación entre sí. Sobre cada dato ubicado en el eje horizontal X se levanta una gráfica vertical, cuya altura debe corresponder a la frecuencia representada. Yaremis, te veo confundida. La verdad es que no se entiende bien cuando lo narra. Pienso que capaz mejor mostramos con ejemplos. Perfecto. Pondremos un ejemplo en pantalla. Imaginemos que aplicamos una encuesta a 20 personas y que una de las preguntas es ¿cuál es tu color preferido? Organizamos los resultados en la tabla de frecuencias, donde la variable cualitativa nominal, color, tiene 4 valores, negro, azul, amarillo y rojo. Ahora vemos un gráfico de barras. En el eje horizontal se colocan los valores de la variable, es decir, los colores. En el eje vertical está la cantidad de personas que prefieren cada color. Creo que ese gráfico de barras me puede servir para cuando haga mi encuesta a los vecinos sobre cómo les gustaría celebrar la post-pandemia.
Los valores podrían ser bailetón, teatro de títeres, circo y karaoke al aire libre. Buena, Yaremis. Claro, pues profe. Bueno, y pensando en mis amigos de cuarto que hacen su proyecto para averiguar qué motiva a la gente a bailar en la fiesta de la Candelaria, creo que lo podrían aplicar para organizar la información resultante de 4 de sus preguntas que tiene su encuesta. Totalmente de acuerdo. Consulta, profesor Javier. Yo he visto unos gráficos en los que las barras están pegadas entre sí. ¿Esos cómo se llaman? Me parece que te refieres al histograma. Es muy útil también. Sirve para representar variables cuantitativas. Te pongo un caso. Por ejemplo, si estamos en la hora de educación física y un profe anota la masa corporal de sus estudiantes, armamos la tabla de frecuencias donde el menor dato es 41 kilogramos y el mayor es 76 kilogramos. Podemos definir que el ancho de intervalo o ancho de clase es 7. Y luego, ¿cómo se arma el histograma con esa información? Pues muy sencillo. En base a la tabla de frecuencia mostrada, elaboramos el histograma. Como vemos en pantalla, en el eje horizontal colocamos la marca de clase. Esta debe estar ubicada en el medio de la base de cada barra. Empezamos con 44,5, luego 51,5 y así hasta llegar a 72,5. Súper, creo que este histograma también puede servir para mostrar las edades. Como coconductor, debo informar que nos toca ir a la pausa. Es verdad, nos vemos en breve para poder conocer otros 2 gráficos estadísticos. Dirígete a los terminales sin si vas con previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. A continuación, Casi Noticias. A ver, como opciones para la celebración post-pandemia tengo bailetón, teatro de títeres, karaoke. ¿Qué tal un concurso de talentos? Ya sé, tal vez cine al aire libre. Ahí de paso la gente puede hacer su negocio vendiendo canchita. Uy, ¿están ahí? Genial, voy a volver a llamar a nuestro profesor Javier. Así seguimos aprendiendo sobre los tipos de gráficos estadísticos. Hola de vuelta, Yaremis. ¿Lista para seguir con nuestro tema de hoy? Estoy preparada, sigamos. ¿En qué nos quedamos? Estábamos conversando acerca del gráfico de barras y el histograma. Ah, verdad. Vamos con el tercer gráfico estadístico entonces. Mira, a partir del histograma que ya hemos elaborado, podemos construir el polígono de frecuencias, así como te muestro en pantalla. El polígono de frecuencias es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada rectángulo. Como ves, el origen y final de la línea es el eje X, con valor de frecuencia 0, para cerrar la línea poligonal. ¿Y para qué sirve el polígono de frecuencias, profe? Eso no entiendo bien todavía. Como muestra en la imagen, podría decirse que ilustra con mayor claridad cómo se comportan los datos. Los segmentos trazados te ayudan a ver claramente cuando el valor sube o baja. Ah, eso sí, ayuda a la vista. Profesor, ¿y cómo se elabora el polígono de frecuencia? ¿O se trazan los segmentos al ojo nomás? Primero calculamos la marca de clase de cada intervalo. Se refiere al punto medio del intervalo y a través de él representaremos a todo el intervalo. Ya, entonces, ¿cómo sería para hallar la marca de clase? Una de las maneras de calcularla es promediando los valores límites de cada intervalo. Te comparto una fórmula. Mira, en esta fórmula solo debes reemplazar los valores. Sacaría los valores de mi tabla de frecuencia inicial, ¿no? La que usé para el histograma. Exacto, debemos calcular cada uno de los intervalos usando la fórmula. Ya veo, ¿y el resultado cómo luciría entonces?
luego de calcular todas las marcas de clase, digo. Se formaría una línea poligonal que es llamada polígono de frecuencias. Si la conservamos de manera independiente al histograma inicial, tendríamos el resultado que ves en pantalla. ¡Súper! Ahora nos queda un último gráfico estadístico por conocer. Sí, te comentaré sobre los gráficos circulares o de torta. Más o menos, ¿nos podría explicar para qué se usan? Yo los he visto antes, pero creo que me serviría saber por qué usar este y no otro. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho, en forma de porcentajes, sobre un total. Los gráficos circulares son adecuados para recalcar la magnitud relativa de los componentes del total. Por ejemplo, tomando en cuenta la encuesta que quiero hacer en mi barrio sobre actividades recreativas preferidas, pienso que podría organizar en un gráfico circular cuáles son los porcentajes de hombres y mujeres que prefieren un buen bailetón. Al sumar las cantidades de hombres y mujeres, obtengo el total de gente que encuesté, ¿no? Así es, Yaremis. Pondré otros ejemplos más visuales para que nuestras amigas y amigos de cuarto también puedan tener una idea clara. Como muestra la imagen de las preferencias de colores, este gráfico circular consiste en dividir un círculo en sectores cuyas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. ¿Y cómo hacemos para definir el tamaño de cada porción del gráfico? Dado que los sectores circulares dependen de un ángulo central, estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, que es el ángulo del círculo. Recuerda que para realizar un gráfico de torta se debe dibujar un círculo con un compás. Profesor, creo que estos 4 gráficos estadísticos nos van a servir mucho para nuestros proyectos de investigación, especialmente para las chicas y chicos de cuarto que están, como te comenté, haciendo una encuesta que revele algunas características de las personas que bailan en las festividades de la Virgen de la Candelaria 2020. Una de las fiestas más grandes de nuestro país. Y una festividad que es un ejemplo de la diversidad cultural que tanto nos caracteriza. De acuerdo. Y como le comentaba, con la encuesta las y los estudiantes van a poder saber más sobre sus danzantes. Sin embargo, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Podemos responderla en equipo. ¿Alguien dijo equipo? Llevo varios minutos esperando este momento. ¡Me siento censurado! Tocino, no me había olvidado de ti, no vayas a pensar eso. Lo que pasa es que me he preocupado un poco porque al revisar la encuesta que prepararon las chicas y chicos de cuarto, he visto que hay una pregunta abierta, es decir, en la cual se puede responder con total libertad. No es una pregunta cerrada como cuando preguntas, ¿eres de Puno?, que solo respondes sí o no. Es distinta, tienes que explicar. ¿Te refieres a esa pregunta que dice, ¿por qué participaste en el Festival de la Virgen de la Candelaria? Sí, justo esa. Uy, a esa han respondido de todo. Tal cual. Según lo que he podido ver, las chicas y chicos de cuarto han recopilado una gran cantidad de razones. Claro que algunas son similares, como por ejemplo, respondieron, porque es la fecha en la que toda la familia se vuelve a reunir. También porque es una tradición que pasa de generación en generación. Y porque la familia cuenta con una agrupación. Mi preocupación es, considerando la diversidad y las similitudes, ¿cómo se hace para presentar este tipo de respuestas? Tranquila, Yaremis. Las preguntas abiertas siempre tienen esas características y lo que se hace en estos casos es estandarizar o categorizar las respuestas, es decir, reunir todas las respuestas similares y colocar un estándar o categoría que englobe a todas. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Podría hacer un ejercicio primero? Creo que sería de ayuda. Por ejemplo, de las respuestas que mencionaste hace un momento, porque es la fecha en la que toda la familia se vuelve a reunir, también porque es una tradición que pasa de generación en generación y porque la familia cuenta con una agrupación, se puede identificar que la familia es un factor común en las 3 respuestas y podemos categorizar como por tradición familiar. Y si encuentras respuestas similares, las puedes incluir en esta categoría. Y si me quedan algunas respuestas sueltas, sin otras similares para ser agrupadas juntas, En ese caso,
puedes categorizarlas como otras razones. Ah, ya. A ver, me voy a prestar los resultados de una encuesta que me llegó y voy a hacer el ejercicio de categorizar las respuestas y luego organizarlas en una tabla de frecuencia. Mire, profesor Javier, ya lo hice. Quedó muy bien. Gracias, profe. Pero ahora me pregunto, ¿de qué manera podemos presentar gráficamente este tipo de variables? Específicamente para esta situación, considero que sería pertinente utilizar el gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel o gráfico de torta, usado para representar frecuencias y porcentajes. Se suele usar con variables cualitativas como la que nos planteas. ¿Me puede ayudar a recordar cómo hacer uno de esos gráficos? Sí, claro. Para realizar un gráfico de torta se debe dibujar un círculo con un compás, dibujar el radio del círculo y con un transportador calcular el ángulo central de cada sector que debe ser proporcional a la frecuencia y finalmente colorear cada porción de la torta con un color. ¿Y si elaboramos un gráfico circular para que quede 100% claro? En ese caso, lo primero que debemos hacer es una tabla de frecuencias. Luego, debemos recordar las fórmulas para determinar el ángulo de cada sector circular. Espere, ¿dijo fórmulas? ¿Así en plural? Sí, es que tenemos 3 fórmulas en realidad. Te explico. Podemos calcular el sector circular dividiendo 360 grados, que es el ángulo de un círculo, entre el número de valores de las variables. Y finalmente, multiplicando por la frecuencia absoluta. También podemos calcularlo simplemente multiplicando 360 grados por la frecuencia relativa. ¿Y esa tercera fórmula? Es que también se puede dividir 360 grados entre 100% y multiplicando por la frecuencia porcentual. Entonces hay que calcular sector por sector. Sí, y vamos complementando la tabla con los resultados. Pero antes de eso, ¿podemos hacer el ejercicio para alguno de los valores? Esto de calcular el ángulo correspondiente a cuál será su proporción dentro del gráfico circular. Claro, sería así. Para el primer valor, por tradición familiar, dividimos 360 grados entre 100% y multiplicando por la frecuencia porcentual, que para el primer valor es 25%, resulta 90 grados. Lo mejor es que con todos esos ángulos ya calculados, podemos tener nuestro gráfico circular y ponerle los colores que más nos gusten, obvio. Creo que hemos cumplido la misión por hoy. Y si algo no les quedó claro a las y los estudiantes de cuarto, no olviden que sus docentes estamos para apoyarlos en sus dudas matemáticas. Ya, y si yo también necesito ayuda con mi proyecto de celebración post pandemia, ¿le escribo ya? Es que quiero hacer un informe muy visual con los resultados para compartirlo con mi equipo impulsor. Con toda confianza, Yaremis, escríbeme nomás. Gracias por todo, profesor Javier. ¡Hasta pronto! Yaremis, no sé si la estadística de cuarto de secundaria es lo mío. Gracias por la invitación a tu programa, pero me he quedado un poco corto de palabras con tanta fórmula y tabla. Ay, Tocino, es cosa de que vayas agarrando confianza. Yo creo que es eso, perder el roche de hacer algo nuevo. La próxima vez que vengas de visita por aquí, seguro lo pasarás mejor. Puede ser, lo tendré en cuenta, pero siempre con contrato. Soy un ser muy formal. ¡Oh, oh, 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 oh! Dale, Tocino. Ahora es momento de despedirnos. Hoy aprendimos que existen diferentes tipos de gráficos estadísticos que nos ayudan a presentar la información que recopilamos. Aprendimos sobre algunos de ellos como los gráficos de barras, los histogramas, el polígono de frecuencia y los gráficos circulares. Ahora les dejo un par de retos para que sigan practicando en casa. Un reto es elaborar los gráficos estadísticos para las preguntas que faltan de la encuesta que están trabajando. Luego, compartirlo con las personas que participaron en la encuesta. Y el segundo reto, si son más tecnológicos,
Las y los invito a crear sus gráficos estadísticos en una hoja de cálculo.